Vos sabés que hace días que estoy buscando a este invitado al pase que vamos a presentar estos días, porque él fue el gran protagonista económico de ese triunfo del 54% en 2011, cuando crecíamos a tasas chinas, y estamos ante una experiencia económica inédita, seguramente porque han ocurrido cosas inéditas por la pandemia, por la guerra, qué sé yo, en donde Argentina tiene un problemón de precios que lleva a la miseria a una buena parte de la población, y al mismo tiempo sigue creciendo en un mundo que se está cayendo y genera empleo de una forma, te diría rara, por arriba del crecimiento que tiene en un mundo. Ayer leía notas que decían, Francia va a tener que levantarle los subsidios a la población porque ya no tiene dinero. Bélgica está quedando sin reservas en el Banco Central, cosas así. Uno dice, pero ¿cómo esas cosas están pasando? Podría hablar ya no una de recesión, sino una depresión, si no para la guerra pronto. Estas cosas estamos leyendo en el mundo, y nosotros con una economía, ya digo, que no estaba en los libros. Por eso quería preguntarle a Amado Boudou. Hola, Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué temita traes, ni más ni menos, no? Qué tema casi inexplorado, ¿no? Una situación como esta. Sí. Y igual, aunque este es el tema y de ninguna manera voy a aludir el convite. Vamos a hablar de todo, por eso es un pase. Sí, no, el trasfondo me parece que sigue siendo una cuestión que no se le está dando no estoy hablando del destape, ¿no? No se le está dando la trascendencia ni la profundidad. Lo que pasó que es que le gatillaron un revólver en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación, que además es la principal figura política de la Argentina, ¿no? Y significa un parteaguas, me parece histórico, como el hecho que vos traes de qué pasa con esta economía que crece, que genera puestos de trabajo, pero que al mismo tiempo no está dando respuestas a la gran mayoría de la población, si no entiendo mal, ese es un poco el enfoque que vos pretendés. Hace poco Felipe Piña nos dijo en una nota que cuando Argentina era la sexta economía del mundo, a principios del siglo XX, comenzó el servicio militar en Argentina. Entonces, por primera vez, hicieron una revisación médica a todos los jóvenes de 20 años. Claro. Con que el 41% estaba desnutrido. No que era pobre, estaba desnutrido. Y yo digo, en este país que parece que tuviera un futuro similar, ¿no? Con litio, con gas, con petróleo. ¿No será, Cristina, lo que hay en el medio para no hacer un país como principio del siglo XX, la que obstruye ir hacia un país en donde seamos una potencia, pero quede para 10 tipos? ¿No será el gran obstáculo para ellos? Ahí sí que coincido 100%, porque lo que está en disputa es en este mundo, que digamos es un marco difícil, si Argentina va a tener un modelo que donde entra toda la población o donde no entra toda la población, y el gran obstáculo político y simbólico de Cristina Fernández de Kirchner como condensación de la pelea por la distribución del ingreso en la Argentina. Y esto que vos venías señalando antes, yo vengo pensando, Roberto, te escuchaba el martes también, los escuchaba a los Robertos, esta cuestión de qué es lo que defiende la institucionalidad del mundo hoy, porque parece que el sujeto a proteger del sistema institucional ya no es el ser humano, sino que es el capital, y entonces hasta decidir qué es lo que se mide implica una cuestión ideológica, y así como a principios de siglo, según algún indicador, Argentina era la sexta economía del mundo, y según otro indicador era que su población estaba enferma, hoy pasa algo parecido, ¿no? Si nosotros nos dejamos llevar por la euforia de los indicadores del crecimiento o la generación de puestos de trabajo, sin ver lo que esconden estos indicadores, me parece que no vamos por un buen camino, y esto requiere decisiones políticas imaginativas, creativas, y en algún sentido yo creo, ¿te acordás que allá por los años 40 se escribía desde un egipcio de la desconexión como modelo para el tercer mundo? Y acá en Argentina Perón hablaba de la tercera posición un tiempo después. Me parece que si no somos capaces de elaborar una conceptualización así,
va a ser muy difícil que este sistema le dé respuesta a las grandes mayorías. Y otra cosa que yo temo es que esta ola de derecha con tanta potencia, ¿no? Vos recién decías, bueno, Cristina es el símbolo de esa resistencia para que no vayamos hacia el modelo del principio del siglo XX. Y esa persona, que es el símbolo, está con un fallo y un revólver en la cabeza, ¿no? Uno en cada 100. Uno en cada 100. Entonces, ese es un gran incentivo y una gran presión para que buena parte de la política se deje seducir o convencer o extorsionar y termine virando hacia ese proyecto para unos pocos. A veces me parece que estoy escuchando pocos discursos como los que escuchaba hace unos años. Temo que algunos compañeros, incluso inconscientemente, se olviden de la palabra trabajador, de la palabra salario, de la palabra derechos, porque es tanta la presión para ir total. Y mirá, esto de las dos sienes de Cristina que acabas de señalar es una gran figura, pero te agregaría que hubo una ola de encarcelamientos anterior, que fue como el hablante originario, al cual Cristina lo cedió, pero me parece que hay dos conceptualizaciones que convergen en lo que vos decís. Por un lado, ese temor a veces inconsciente o disciplinamiento que penetra, y el otro costado es que realmente ha entrado una forma de pensar desde lo que es posible y lo que es racional, que también está dentro de nuestra propia fuerza, ¿no? Entonces pasa a haber una mixtura entre temores y conceptualización que hace girar hacia un posibilismo y hacia bueno, no vamos a ir contra la corriente. Incluso en el uso de las palabras, Roberto, cuando se habla de, viste, que hay hasta un peronismo racional, que es el peronismo de derecha, obvio. Entonces yo me hago una pregunta, ¿no? Por la apropiación de las palabras. La disputa con los exportadores en el 2008 ¿no fue racional en términos de la racionalidad popular? Claro. Haber recuperado las FJP o YPF ¿no fue racional en términos de la racionalidad nacional y popular? Me parece que hasta la palabra racional tenemos que buscar recuperar, porque si no, claro, no es lo que vos estás señalando, ¿no? Empezamos a entrar en no hay alternativa construido desde el propio campo, ¿no? Y ese es un camino por demás peligroso, porque no solo no da respuesta, sino que resigna una historia de batallas y de luchas que serían las que podrían tener la posibilidad de respuesta. Claro. Roberto, Giselle. No, Chot, ¿qué tal, Amado? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buen día. Una cosa, y es los factores de poder, ¿no? El poder real, las corporaciones, se la ponen tan difíciles, pero tan difíciles a los gobernantes, a los funcionarios, como para que les cueste asumir un espíritu transformador y estén más cómodos en la administración, estén más cómodos en el acatar un devenir que quizá, bueno, no puede buscar resultados en el momento, pero que en algún otro momento. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo también de conformismo en algún sector de los que tendrían que tomar o los que toman las decisiones? Sí, enorme. Es un verdadero bombardeo. Es como, viste que se habla de los bombardeos en infantería. Sí. Bueno, el bombardeo va por los medios, por la academia, y la infantería va con el boca a boca y con las famosas reuniones, ¿no? Donde todo lo que ellos piensan y proponen es lo racional y es lo que se puede hacer, y cualquier cosa que se salga del libreto es una locura que te va a hacer chocar y que te estás metiendo y cómo haces todo eso. No te imaginás lo que va a pasar si tomás esas medidas. Y yo creo que es importante escuchar, es muy importante el diálogo, es importante entender a todos los sectores de la Argentina, de cualquier país, pero también es importante ver con qué lentes se analiza y se toman las decisiones a partir de esa escucha y a partir
ese diálogo, porque las grandes masas no tienen la posibilidad de tener esas voces, ¿no? Entonces, me parece que justamente ahí está la gran diferencia de gobiernos como el de Néstor y Cristina y lo que está sucediendo hoy, ¿no? Porque si uno mira los datos, tanto que hablan de datos, cuando terminó el segundo mandato de Cristina, no había ningún sector político, económico, social que no estuviera sensiblemente mejor que cuando empezó Néstor. Ahora, sin embargo, todo el tiempo te estaban diciendo que se iba a explotar, no iba a haber energía, no iba a haber esto, no iba a haber el otro, y ninguna de esas cosas sucedieron. Sí sucedieron cuando asumió Macri, y empezó a ir por otro camino, porque yo creo que en realidad no hay una racionalidad, hay muchas racionalidades, y cuando uno escucha a un actor importante del mundo empresarial, no es que el tipo es un tonto o que no entiende. No, claro, actúa en base a su racionalidad, digamos, ¿no? Exactamente, hay tantas razones como intereses, entonces hay tantas racionalidades como intereses, y me parece que lo que tiene que hacer un gobierno que pretende representar al campo nacional y popular es poner el filtro a partir de todas esas escuchas y a partir de toda esa posibilidad de diálogo, es poner el filtro en la toma de decisiones, porque la racionalidad nacional de toda la racionalidad hay en un país, sino que es algún modelo de convivencia de esas racionalidades. Me parece que eso claramente ocurrió en tiempos de Néstor y Cristina, en términos fácticos, en términos empíricos, en términos concretos. Y como vos, un poco me parece lo que vos preguntabas, la respuesta es sí. Las presiones son enormes de todo tipo. Una presión no quiere decir, si lo haces esto te voy a matar, que parece que es el nivel al cual hemos llegado en la Argentina hoy, ¿no? Pero todo el tiempo está esta conceptualización de que no se puede hacer cosas por fuera del sistema. Y la verdad que yo hablaba de la desconexión, que desconectarse no es no estar en el mundo, es estar desde una lectura de tu dotación de bienes naturales, de tu dotación de población, de tu historia, y entender que el gran problema es pretender estar conectado a través del sistema financiero. El sistema financiero global se ha convertido en un mecanismo de extracción de valor y de recursos de las sociedades, que en nada tiene que ver con la inversión real, con la inversión extranjera directa, inclusive te diría, como por ejemplo fue el caso de Chevron. Por eso cuando dicen que el kirchnerismo, Cristina, está en contra de las empresas, está en contra de este sistema, no, lo que queremos es que este sistema funcione para la gran mayoría. Yo me acuerdo allá por 2008, cuando General Motors entró en un proceso de convocatoria global, le dimos un préstamo desde ANSES para que pudiera poner una fábrica y fabricar el Ágile desde cerca ahí de Rosario, en la provincia de Santa Fe. O sea que no estábamos en contra de General Motors. Lo que no queríamos es que General Motors o cualquier empresa se lleve todo el valor de la Argentina, pero hay tantos datos concretos de cómo ha funcionado el kirchnerismo a favor primero de las grandes mayorías, pero después de la economía nacional, que a veces parece un poco absurdo no se puede. Amado, buen día. Giselle Tepper te saluda. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Te escuchaba y desde ya que estamos en un camino a una campaña electoral para el año que viene con un arma en la cabeza de Cristina, ¿no? Y eso nos quita de muchos lugares de lo ordinario, podríamos decir. Pero más allá de eso, te quiero preguntar si crees que estamos a tiempo todavía de ordenar lo económico para ganar el año que viene lo político en las elecciones. Yo no tengo ninguna duda. Escúchame, ustedes ahí, Roberto, armaron un medio potente en un contexto en el cual todo el mundo decía que estaba terminado
el campo nacional y popular en Argentina y que el macrismo no se iba nunca más. No sé si se acuerdan, ya por 2016. Sí, me acuerdo. Contra viento y marea pudieron llevar algo adelante, un proyecto comunicacional realmente, además que para muchas de nosotras y nosotros es hermoso, muy potente y muy importante en términos de la batalla de ideas en la Argentina. ¿Cómo no vamos a pensar que tenemos para modificar la situación política de aquí en adelante? Mira, me parece que el gobierno ha ido logrando algo importante, que es salir de un golpe de mercado que se puso en marcha hace unos meses. Tiene una estrategia que, bueno, es una de las posibles, pero parece que está funcionando razonablemente bien, que es la acumulación de reservas. Tiene todavía, y quizá no sea un tema de este gobierno, de este equipo, la cuestión distributiva en una pésima situación que comenzó a modificar Macri y que no ha podido, no ha sabido alterar nuestro gobierno. Pero está claro que de aquí hacia adelante la discusión política es dentro del frente de todos, porque podemos disentir en si tiene que haber un modelo más exportador, como parece vincularse hoy, o un modelo que esté fuertemente cimentado en el mercado interno, como creemos algunas otras, pero ahí hay un debate sobre la Argentina posible. Si no tenés una forma de contar esto a la población que tenga que ver con lo que propones hacia adelante, bueno, es muy difícil, pero yo sigo siendo muy positivo de lo que podemos hacer. Amado, yo creo que muchos políticos creen que el pueblo es como dice la tapa de Clarín, y después le hablan a ese pueblo que habita solo en la tapa de Clarín. Y yo sigo pensando que buena parte de la población quiere un país con derecho para los trabajadores, con un Estado presente, en un país en donde las grandes corporaciones no sean las que manejan el poder. Es decir, un país, si querés, no digo igual, parecido al que tenía Cristina. Y me da la impresión de que últimamente siempre buscamos candidatos que le caigan bien, que no le sean molestos, a los que supuestamente pensarían como dice la tapa de Clarín. Yo tengo para mí que el candidato tiene que ser alguien que no solo tenga un discurso referenciado en lo nacional y popular, sino que sea creíble para mí, que yo diga, sí, ese que está diciendo eso, estoy seguro que lo va a hacer. Sin embargo, es muy factible que terminemos teniendo un candidato que me cueste diferenciarlo de la reta. Pero bueno, no sé, por ahí no sé lo que pensás vos. Coincido en las dos primeras cosas 100%, tengo la esperanza que la tercera no sea así, que dijiste. O sea, hay una tendencia de gran parte de la política a poner el oído y el ojo donde no suena. Yo me acuerdo, el presidente Alberto Fernández había tomado una excelente decisión con lo de Vicentín y después dijo, pensé que me iban a aplaudir. Y la verdad es que según donde escuchara, porque si escuchaban las grandes mayorías, yo creo que lo estaban aplaudiendo. Yo grité como un gol en casa. Claro, entonces grité como un gol. Ese es el primer eje que vos decías, ¿no? ¿A quién escuchamos? ¿Dónde está lo que hay que escuchar? Y mezclando el primer eje con el segundo que vos traías, que son los que comparto 100%, está la elección del 2011. Si uno veía la tapa de los diarios, era muy parecida a lo que fue durante todo este tiempo. Muy parecida. Con menos virulencia en lo personal y con mucha más virulencia en lo político, en las medidas, en lo que se estaba haciendo. Y sin embargo, la elección sorprendió a muchas y muchos, no nos sorprendió a los que recorríamos el país, el 55%, porque las políticas públicas estaban llegando a cada rincón de la Argentina. Entonces esa tapa del diario podía tener efecto, siempre lo tiene, pero había un efecto mayor del resultado de las políticas públicas del gobierno de Cristina. Y
Y a partir de esto hay que pensar lo tercero que vos traes, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a construir el candidato de aquí hacia adelante? Y bueno, sería importante que ese candidato tenga un claro perfil vinculado a las políticas nacionales y populares, y sobre todo a esto que vos traes, ¿no? Bueno, ¿dónde está la voz del pueblo? ¿Dónde la puedo medir? ¿Dónde la puedo escuchar? Yo creo que recorriendo el territorio, y cuando vamos a cualquier provincia, cuando vamos a cualquier ciudad, encontramos siempre un núcleo importante de la población que estaba esperando este tipo de propuestas. Ayer lo escuché a Melconian en TN y conecté un par de veces con las cosas que dijo. Él en un momento dijo: yo no entiendo por qué el peronismo no se preocupa más por la inflación, porque si uno mira la historia de las últimas décadas, los presidentes que lograron, o por un tiempo extenso, o aunque sea por un lapso determinado, bajar la inflación, fueron exitosos electoralmente, ¿sí? Y dio el caso de Menem, que fue reelegido, y de Alfonsín, que con el Plan Austral gana esa elección de medio término. ¿No pensás que por ahí, durante el kirchnerismo, dijimos, bueno, total, el salario sigue subiendo igual, qué sé yo, banquemos 20-25% de inflación, en el INDEC ponemos 9%, y no hay problema? Y que en realidad la población le da mucha bola al tema de la inflación. Sí, contundentemente sí. Nosotros, haciendo un poco, revisando lo que pasó, teníamos en la cabeza, por lo menos yo, que hay un problema estructural vinculado a la inflación. La inflación en la Argentina, con instrumentos monetarios y fiscales, no alcanza, o por lo menos no son de primer orden en esta etapa. Que la clave está en la cuestión de la concentración y en la cuestión de la oferta de bienes y servicios. Y creo que eso sigue siendo hoy prioritario, ¿no? Muchas veces nos sentamos a la mesa de la discusión de tantos temas, pero de la inflación también, pensando que nos sentamos a la mesa de la producción, y en realidad nos estamos sentando a la mesa con especuladores, que a veces tienen el sombrero de productores y a veces el de especuladores. Te doy un ejemplo. El tipo de cambio para el sector agropecuario le sirvió para tener este año récord de producción. O sea que no era un problema del dólar el que estaba obturando la cuestión productiva. Sin embargo, después vienen a pedir más tipo de cambio, y ahí hay que sentarse. Yo no digo no sentarse, sí sentarse, pero sabiendo que te estás sentando en una mesa de personas que en ese momento actúan como especuladores, no como productores. Y me parece que muchas veces desde quienes tomamos decisiones no tuvimos en claro eso, ¿no? Que hay que tener esto, son Jekyll y Hyde, muchas veces el sector concentrado en Argentina. Entonces ahí, si vos pensás que te sentás en la mesa de la especulación, teniendo en la cabeza problemas productivos, tenés un problema serio en la toma de decisiones. Y después que no hemos logrado avanzar en cuestiones de concentración que son indispensables para combatir la inflación en la Argentina. Por ejemplo, la cuestión de la producción local, que Cristina trajo tantas veces en su conceptualización. ¿Te acordás la industrialización de la ruralidad? Incluso después Paco Durañón hablaba del programa Arraigo, algo que me parecía que estaba muy vinculado. Y no, las grandes cadenas de supermercados sin control han avanzado por todo el país y han hecho mucho daño, mucho daño. Y lo mismo con algunos sistemas productivos. Cuando uno mira los lácteos, por ejemplo, en Argentina, es medio increíble, ¿no? Que funcione de una forma tan concentrada. Pero ahí es culpa de los gobiernos, que no hemos sabido poner un freno y un sistema de ordenamiento regulatorio al sistema productivo. Así que yo creo que coincido, no le hemos prestado suficiente atención al tema inflacionario. Creo que es un problema de estructura económica más que de instrumentos monetarios y fiscales. Eso
en esta situación funciona en el margen. De hecho, Argentina viene teniendo años de políticas contractivas monetarias y muy contractivas en lo fiscal, y sin embargo la inflación es más fuerte que en esos momentos que vos señalabas de los gobiernos de Néstor y Cristina. Entonces está claro que ahí la causalidad fuerte no está, sin despreciar la importancia de la cuestión monetaria y la cuestión fiscal. Pero me parece que ahí también tenemos una cuestión para estudiar y para trabajar desde una visión nacional, ¿no?